conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Daniel 4:2. Desde Venezuela, testimonio del evangelista Efraín González, desenmascarando al enemigo. La maldad tiene muchas caras, se viste de múltiples formas. Juan 10:10. El ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. En 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que vemos tantas religiones ahorita en el mundo, y que todas llevan es a la adoración de Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es el padre de toda mentira. En Primera de Juan 5:19, y el mundo entero está bajo el maligno. Durante 8 años fui presa fácil del devorador. A través de sus mentiras robó mi paz, mató mis sueños y esperanzas, y destruyó a mi familia y mis finanzas y bienes. 8 años inmerso en la práctica del pecado de la idolatría como Babalao, perteneciéndole al diablo, porque Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y un día dejé entrar a Jesús en mi vida y deshizo todas las obras que el diablo había hecho en mi vida. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad que está escrita, que es viva, que es eficaz, me libertó de las ataduras con el mundo de la santería e ifá. Me restauró a mi familia, mi salud, mi paz, mi gozo y mis bienes. Quiero a través de este programa compartir mi testimonio contigo, edificarte y quitarle la máscara a esa falsa religión que no es más que un culto a los demonios, que lo que traerá a tu vida y a la de los tuyos será maldición. 27 de febrero de 1989. Sucesos que marcaron la historia de Venezuela. Sucesos, por supuesto, que marcaron mi vida, porque de una u otra manera fue víctima de los acontecimientos que ocurrieron allí, en ese Caracazo. Allí perdí a mi primera esposa, la mamá de mi hijo mayor, Jirvin Efraín, que fue muerta por un tiro de fal que le voló la masa encefálica. Ese evento que marcó la vida de mi persona llevó a que por 6 meses estuviera inmersos en ataques de pánico, de ansiedad, una fuerte depresión que casi me mata, síndrome de abstinencia, ataques de nervios e insomnio. Esto me llevó a buscar a la ciencia médica, el cual me puso un tratamiento médico con 5 clases de drogas psicotrópicas. Es decir, me convirtieron en un drogadicto medicinal, porque ellos decían que era la única forma de sacarme de lo que llama la ciencia médica de ese hueco. Todo esto porque no conocía la verdad, esa verdad que puede hacerte libre en esta mañana, esa verdad que es viva y es eficaz, que está escrita en el Salmo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Comencé a buscar la paz, esa paz que me robó ese suceso que ocurrió el 27 de febrero de 1989, con la muerte de mi primera esposa. Esa búsqueda de la paz me llevó a tratar de buscarlas en sitios de ocultismo. Esa búsqueda de la paz, esa búsqueda de ese vacío que generó ese suceso en mi vida, me llevó a consultarme con hechiceros, con santeros, con babalaos, con personas que leían el tabaco y que leían las cartas, tratando de buscar una respuesta a lo que había ocurrido. Porque yo le reclamaba a Dios, no porque me había quitado a mi esposa. Yo le reclamaba a Dios y le decía por qué había dejado a un bebé de tan solo 1 año y medio de edad en aquel entonces sin su madre.
y buscaba la respuesta en los hechiceros, en los santeros, en los babalaos. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminando con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En el año 1996 contraigo nuevas nupcias con mi actual esposa, con la cual tengo ya 17 años de feliz casamiento y 2 preciosos hijos. Es en el año 1999 donde ingreso al mundo de Ifá a través de las diferentes consultas que me habían hecho en ese mundo del ocultismo al pie de los santeros, y ellos decían que la única solución que yo tenía en mi vida en ese momento para encontrar paz, para encontrar tranquilidad, para encontrar sanidad en mi vida era que ingresase al mundo de Ifá, es decir, que me consagrara como babalao. Un día de ceremonia completamente para entregarme los santos lavados, entre estos a Obatalá, quien según estos era mi padre y además según sus creencias el creador del universo y del hombre. Mentiras del diablo, porque la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es Dios el creador de los cielos y de la tierra. Es Dios el creador del hombre. No es ningún demonio llamado Obatalá. En ese día de ceremonia de la entrega de los santos lavados me entregaron 5 soperas que representaban a Obatalá, a Yemayá, a Ochún, a Changó y a Oyá, además de los guerreros que llevan por nombres Ogún y Eshu Eleguá, los cuales declaro inoperantes sobre Venezuela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es por sobre todo nombre, a los cuales debía rendirle respeto, postrándome delante de ellas en la realización de rituales. Dice Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 al 11: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, delante de los ojos de Jehová de los ejércitos, la idolatría es abominación. 6 días después de entregado estas soperas representativas de estos santos que no son más que demonios, ingreso al cuarto de Ifá, lo que ellos llaman Boldum de Ifá, una ceremonia que duró 7 días. Allí, en esa ceremonia, yo pensaba recuperar mi paz, pensaba llenar ese vacío que había en mi vida debido a esos sucesos que marcaron mi vida con la pérdida de mi primera esposa. El día 1 es la ceremonia de nacimiento. En ese primer día, me acuerdo que una de las ceremonias que me hicieron, trajeron una tabla como de 1 metro de largo. Y en cada tabla, en la tabla habían pintado 16 signos. Y en esa ceremonia consistía en que tenía que tragarme 16 pilones de sangre, con plumas, tripas, que representaban los 16 demonios principales del signo que se maneja en Ifá. Luego me llevaron a una ceremonia en el río de la mariposa, donde tenía que sumergirme rápidamente, que el agua me cubriese totalmente, y debía extraer de allí, del río, en esa inmersión, una piedra. Y luego, en la noche, la ceremonia final de ese primer día, donde iba a tefar lo que ellos llaman un signo, para completar
el nuevo nacimiento según ellos. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Juan 3, del 3 al 5, vemos una historia. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús quiso decir lo siguiente: 1. Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. 2. Con el nuevo nacimiento vemos el reino de Dios. Con el nuevo nacimiento entramos en una nueva esfera de vida. En este día yo te digo que ese es el verdadero nacimiento. No es el nacimiento que dicen los babalaos que uno tiene al sumergirse en un río haciendo esa ceremonia. No, el nuevo nacimiento está en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el verdadero nacimiento. La tefada en la noche, en ese primer día de reunión, jaleo un signo que lleva por nombre Baba Eyobbe. Y en esa ceremonia habló un demonio de adivinación llamado Orula. Y dijo allí: debes separarte de tu esposa porque no te conviene. Tu esposa debe ser una hija de un demonio que se llama Eshu. Y ese demonio es nada más y nada menos que el mensajero de Satanás en la tierra. El signo de la ceremonia, según ellos, que yo había tefado allí en esa noche, a la medianoche, era la representación de Cristo, porque es Alfa y Omega, según ellos. Yo tenía la potestad de dar y quitar vida. Por lo tanto, el día de salida del cuarto, me decían ellos, hay que molerte a palos para que todos los pecados y enfermedades sean limpiados. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 11, dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Esto lo dijo Jesucristo. En Isaías 53, capítulo 4, versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y así fueron transcurriendo los 7 días de ceremonia. Cada día eran con sacrificios de animales cuadrúpedos, con sacrificios de animales de plumas, y en algún que otro momento tenía que consumir algún alimento de los sacrificados a esos demonios. Así llegó el día 7, un día domingo, el día que llaman ellos la ceremonia del Iyorjep para salir del cuarto. Mientras esperaba para salir del cuarto de ceremonia, podía escuchar gritos desde afuera y golpes en la puerta que decían: sácalo, 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 hay que matarlo a palos, hay que molerlo, sácalo. Escuchando esos gritos, entré en pánico. Y casi a las veces de padrino se dio cuenta. Y mientras me explicaba en qué consistía la ceremonia, llegó un momento que me dijo: hay un pasillo compuesto por 2 grupos de babalaos y vas a tener un espacio al final de la puerta. Si quieres, puedes volarte, puedes irte de la ceremonia, pero escríbelo que eres hombre muerto. Y me acuerdo yo que habían 2 columnas de 36 babalaos, y cada babalao tenía
una vara hecha de un árbol que no recuerdo, de 1 metro de largo, cada varita, y más aproximadamente de entre 9 y 10 milímetros de espesor. Y tenía que transitar por ese pasillo compuesto por 36 babalaos, 2 columnas de 18. Y en cada vuelta que daba, tenía que hacer lo que llaman ellos una siembra, una montañita de grama sobre un poquito de tierra. Y al regreso de esa plantación, mis hermanos, caían sin misericordia sobre mi humanidad 36 palos de 1 metro de 10 milímetros de espesor. Así hasta la vuelta número 7, en la cual prácticamente caí inconsciente dentro del cuarto donde había salido. Recuerdo que me bañaron con aguardiente y recuperé el sentido. Y luego me dijeron los babalaos que estaban allí presentes: bienvenido al mundo de Ifá, y ahora puedes estar tranquilo porque cuando tú mueras, ten por seguro que estarás en el cielo. Mentiras del diablo. En Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego de salir de esta ceremonia, mi vida transcurrió dedicado a las consultas de las personas, atándolas a las tinieblas. En la mayoría de las veces, atándolas al demonio que se denomina en esa religión Iku, al demonio de la muerte. Realización de trabajos que en la mayoría de los casos eran trabajos de destrucción y trabajos para el adulterio. Y a seguir gastando dinero en ceremonias que costaban millones para seguir teniendo más poder. Mientras estuve inmerso en este mundo, quiero decirte que yo me dediqué fue a hacer maldad. Hasta las mismas personas que estaban allí inmersos en ese mundo me tenían miedo cuando yo entraba al cuarto donde se realizaban las consultas y los trabajos. En este interín de estar trabajándole al diablo, en una autoconsulta que me hice, el demonio de adivinación Orula dice: sal de ella, divórciate. Y así lo hice. Me fui a vivir a Cuba con una hija del demonio Eshu, que es el mensajero de Satanás. Y allí ya estaba preparando todo para hacerme la última ceremonia, que es la ceremonia de cuchillo, lo que ellos llaman cuanaldo, para poder realizar sacrificios de animales cuadrúpedos. Esta ceremonia la hice en el estado Aragua. La realicé para obtener un demonio llamado Otbe, que significa cuchillo, para poder realizar sacrificios de animales cuadrúpedos. Esta ceremonia, en su etapa preparatoria, antes de ir a la etapa final, consistía en que sacrificaron sobre mi cuerpo animales cuadrúpedos y me bañaron totalmente con sangre de la cabeza hasta los pies. Luego de haberme hecho esas ceremonias preliminares, tomé un baño, me cambié de ropa y ya en horas de la tarde me llevaron ya a la etapa final de la ceremonia, donde había un hueco como el que hay en los cementerios cuando van a enterrar a las personas, con la diferencia que este hueco era un poco más ancho y mucho más profundo. En él habían vaciado 4 sacos de carbón vegetal, los cuales durante mucho tiempo habían estado agarrando brasa para ponerse al rojo vivo, al fuego vivo y generar altas temperaturas. Una vez que estoy allí en ese lugar, que era tapado con sábanas blancas, como especie de un cuarto, me dicen que me incline y me ponga en posición
de perrito frente a ese hueco, el cual ellos llaman Cotú, y de manera tal que mi torso debía quedar sobre él, para que las llamaradas que allí se estaban generando y esa alta temperatura y calor, pues chocaran contra mi torso. Así fue transcurriendo la ceremonia, mientras también vaciaban sobre mi espalda 2 cajas completas de velas encendidas y las espermas las hacían caer sobre mi espalda, a la vez que me daban con unos listoncitos por mis costados. Llegó un momento que no supe más de lo que estaba ocurriendo allí en ese lugar, en esa ceremonia, y pude ver que mi espíritu salía de mi cuerpo y comenzó a descender a una velocidad vertiginosa sobre un gran hueco negro profundo, y que sobre los laterales de ese hueco negro y profundo habían cavernas, y de allí por momentos salían llamaradas de fuego, y podía escuchar voces que decía: ayúdame, ayúdame, sácanos de aquí. Y con la misma que escuchaba gritos que pedían ese auxilio, mi espíritu comenzó a ascender nuevamente y entró a mi cuerpo. Pude entender hoy como cristiano, como hijo de Dios, que Dios permitió en ese momento que yo conociese el infierno, no a profundidades, pero sí permitió que conociese ese lugar de tormento, ese lugar horrible, diciéndome: si tú falleces ahorita como idólatra, como sacerdote de la santería yoruba, como babalao, pues allí va a ir a parar tu alma, a ese lugar de tormento. En ese lugar de tormento donde tiene divisiones perfectamente organizadas para que de acuerdo al pecado que tú has estado practicando, para que de acuerdo al pecado donde has estado inmerso, pues allí en ese lugar vas a estar sufriendo las penalidades de ese lugar. Gracias a Dios y a su eterno amor y misericordia, que me sacó del lodo cenagoso, que me rescató de esa idolatría a los demonios. Según sus creencias, los animales tienen espíritus, y al sacrificarlos, estos llevan el mensaje. Ellos le llaman a Dios, lo llaman Olofin, para interceder, y le dicen lo que quieren, lo que quiere la persona que hizo el sacrificio. Estos sacrificios, según sus creencias, también limpian los pecados. Diablo mentiroso. La Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios, en su eterno amor y misericordia, diseñó un plan para reconciliar al hombre con Dios. Y este plan consistió en, como dice Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por todo aquel que crea en Él, mas no se pierda y tenga vida eterna. Es allí donde ya no hay que hacer sacrificio. Ya no tienes que seguir pagando allí en esa pseudo religión donde tú estás metido, que sencillamente es un culto demoníaco. Porque Jesucristo pagó a precio de sangre para que tú y para que yo tengamos vida eterna. Jesucristo pagó a precio de su preciosa sangre en esa muerte tan horrible en la cruz de Calvario, para restablecer la comunicación entre Dios y el hombre, para que nosotros tengamos vida eterna. Ya mi hijo Jirvin, conjuntamente con mi esposa Mayari,
que me lleva 6 meses de antigüedad en el camino del Señor, habían entablado dura guerra, ayuno, oración, pidiéndole al Señor por la liberación de mi vida, de ese mundo de las tinieblas. Y por supuesto, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios había estado recibiendo sus oraciones como olor fragante del trono celestial, delante de su presencia. Y ellos creyendo, porque como dice la palabra en Jeremías 33:3, para el que cree todo le es posible. Ellos creyendo que Dios iba a hacer la obra en mí. Ellos creyendo que Dios iba a realizar el milagro de la salvación en mí. Una mañana mi esposa me invita a un servicio en el cual ya ella se estaba congregando en el Centro Cristiano Luz a las Naciones. Y me acuerdo que ese domingo predicaba el pastor José Guerrero y predicaba sobre los ídolos, sobre el Salmo 115, y decía que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no las usan, tienen pies y no caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y recuerdo que esa palabra estremeció mi alma. Recuerdo que esa palabra estremeció mi vida. Y ese día soltó el pastor una poderosa palabra y dijo que un fuego iba a descender de lo alto sobre una persona que estaba allí ese domingo. Y yo no sabía que esa persona era yo. Ya Dios tenía dentro de su voluntad, que es perfecta y agradable, que ese era el día de mi conversión a los caminos del Señor. Y así fue. Ese día cayó ese fuego, esa shequina de Dios que sana, que liberta. Cayó sobre mi persona y me libertó de todo ese oprobio, de todo ese yugo, de todo ese encadenamiento con la idolatría. Y como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree que Jesucristo es el único que puede salvarte de la condenación eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El plan de Dios para tu vida. Romanos 3:23, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en Juan capítulo 1, versículos del 2 al 13, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dice la palabra de Dios que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice la palabra de Dios que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo conocí la verdad, esa verdad que está escrita en la palabra de Dios. Un día abrí mi corazón a Dios y Dios me libertó. Dios rompió todas esas cadenas. Dios rompió todos esos yugos, todas esas ataduras que me tenían atado al mundo de las tinieblas, al mundo de la idolatría, al mundo de la hechicería. Un día Dios vino a mi vida y me libertó. Envió sobre mí ese fuego que desciende de lo alto, ese fuego que quema toda impureza, y me hizo una nueva criatura. Yo te invito en esta mañana a que deje que Dios tome el control de tu vida. Dios es el único que puede restaurar al hombre. Dios es el único que puede renovar al hombre. Esos 8 años inmersos en ese mundo del ocultismo
Me hicieron que perdiera a mi familia. Me hicieron que perdiera mis bienes materiales. Me hicieron que perdiera mis finanzas. Porque cada consagración costaba cualquier cantidad de millones de bolívares. Y de ser un hombre poseedor de grandes fortunas de dinero en el banco, mis hermanos, en esta mañana yo te digo, tú que estás escuchando este programa, que de la noche a la mañana quedé sin medio, quedé en la calle, quedé prácticamente como un mendigo, sin familia, sin casa, sin vehículo. Pero vino el Dios de los dioses, vino Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, y se entronó en mi vida y me ha renovado, me ha restaurado, restauró mi matrimonio, mi familia. Me sanó de los ataques de pánico, de los ataques de ansiedad, de los ataques de depresión. Porque solamente Dios sana, solamente Dios liberta. Es Dios, en Dios hay una esperanza, en Dios hay vida, en Dios hay salvación eterna. Aunque la ciencia médica te diga que ya tú no tienes más remedio, aunque la sociedad te diga que ya no quieres saber más nada de ti porque estás inmersos en el mundo de las drogas, en el mundo de la adicción, yo quiero decirte en este día que hay una esperanza de vida, y esa esperanza de vida es Jesucristo, porque Él restaura, Él sana, Él liberta. Dice el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a cenar con él y él entrará a cenar conmigo. No es casualidad que estés escuchando este programa. Estás escuchando este programa porque es la voluntad del Señor. Él está tocando tu corazón y está pidiéndote que le des entrar en tu vida, para que tu vida sea renovada, para que tu espíritu sea renovado, sea restaurado y comiences a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración en esta mañana. Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador, que he estado alejado de ti. Reconozco que al tercer día resucitaste, subiste a los cielos y estás sentado a la derecha de Dios Padre. Te reconozco, Jesucristo, como mi único y eterno Salvador. Limpia mi vida con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ahora quiero que repitas conmigo: si tuviste alguna vez relación, te consultaste con un hechicero, con un palero, con un babalao, con un santero, o si estás escuchando este programa en este día y estás sintiendo algo que nunca en tu vida has sentido, quiero decirte que es el poder de Dios que te está tocando, que quiere romper todo ese encadenamiento en la cual te ha tenido el enemigo de este mundo, que es el diablo inmerso. Repite conmigo: renuncio a toda idolatría, renuncio a todo pacto realizado al pie de los altares de espiritismo, de santería, de ifá y de palería. Renuncio a toda consulta, renuncio a todo trabajo realizado al pie de los altares de ocultismo, renuncio a toda ceremonia realizada en los altares de hechicería, de espiritismo, de santería, de palería. Renuncio a toda maldición generacional sobre mi vida. Renuncio a toda atadura almática. Renuncio a toda autoridad que haya dado en el mundo espiritual. Y me declaro libre en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Si has hecho esta oración conmigo, pues te invito a que te dirijas a una iglesia que esté cercana a tu hogar. Una iglesia donde se predique la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y comienza a recibir bendiciones que vendrán de lo alto para tu vida. Sí, Padre de la gloria, en esta mañana presento, Padre eterno, delante de ti todas estas personas, Señor, que han estado enfrente
escuchando este programa, Padre de la Gloria. Yo te pido, Padre amado, que sea usted tomando el control de sus vidas, que sea usted tomando el control de sus pensamientos. En el poderoso nombre de Jesús, ato a todo espíritu de las tinieblas que haya estado operando en ellos. Declaro inoperante toda ceremonia al pie de los altares de ocultismo. Declaro liberación en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Declaro inoperante toda enfermedad que haya estado operando en sus cuerpos. Ahora, en el poderoso nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro liberación sobre sus vidas. Declaro sanidad sobre sus vidas. Ato, sujeto, reprendo y echo fuera todo espíritu de ruina, todo espíritu de escasez, Padre de la Gloria. Declaro sobre ellos la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Ahora oro por Venezuela. Declaro a Venezuela para Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ato, sujeto, reprendo y echo fuera todo espíritu de idolatría, todo espíritu de brujería, todo espíritu de espiritismo, todo espíritu de santería, de de palería. Lo declaro inoperante. Toda palabra maldiciente sobre Venezuela cae por tierra ahora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Declaro inoperante toda maquinación del enemigo sobre Venezuela. Declaro cielos abiertos sobre Venezuela. Declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret que Venezuela se levanta lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Declaro que Venezuela se levanta como plataforma del evangelismo en Latinoamérica y en el mundo. Declaro que Venezuela se levanta lleno del poder de Dios, lleno del fuego del Espíritu Santo. Declaro que Venezuela es libre de toda atadura con la idolatría. Declaro que los gobernantes de este país se convierten a Jesucristo. Padre de la Gloria, bendice al presidente de la República. Dale sabiduría para gobernar, a los alcaldes, a los concejales y a los gobernadores, Padre eterno. Y sobre todo te pido, Padre de la Gloria, que hagas el milagro de la salvación en ellos. Amén, amén y amén. Si deseas contactar al evangelista Efraín González y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida al escuchar esta palabra, puedes hacerlo a través del 0426-403-7520.